Lo que yo veía lejos en algún momento, Dios lo ha hecho en su tiempo. Así es. Y lo he visto obrar económicamente, en temas de sanidad, en temas de sanidad espiritual, Santo. emocional, física. Aleluya. Y lo he visto supliendo cada una de mis necesidades. Santo. De todo lo que he tenido de necesidad, el mismo Dios se ha encargado de suplirme. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su programa Excelencia Cristiana Televisión. Amén, este es su espacio Testificando con Excelencia, donde cada día traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Nosotros creemos en un Dios que cambia, creemos en un Dios de oportunidades, un Dios que no llega ni tarde ni temprano. Él siempre está justo a tiempo. Quien conecta contigo, tu amigo y hermano Joselito Pérez. Como siempre, hoy tenemos una invitada especial, señores. Ay, Dios mío. Tenemos una salmista que a su temprana edad conoció a Jesús. Esta muchacha nunca se imaginó el depósito que Dios tenía dentro de ella. Una joven que cada vez que honra a Dios con sus adoraciones, los cielos se abren. Quizás nosotros lanzamos, sentimos a Dios cuando escuchamos alabanza a través de los labios de ella, pero a la vez también queremos conocer cómo surgió o qué pasó o quién era ella antes de conocer a Jesús. ¿Qué milagro Dios hizo en su vida que la conectó a su propósito? Si usted quiere saber, no se despegue de ahí donde usted está, que usted escuchará a Dios a través de la salmita Alejandra. Alejandra, ¿cómo te sientes de estar acá? Muy bien, gracias a Dios, muy privilegiada y honrada de poder estar en este momento compartiendo parte de mi historia, parte de mi vida con cada uno de ustedes y los que nos están viendo. Amén, de verdad que sí, nosotros nos sentimos honrados, contentos de tenerte acá con tanto compromiso, tanta responsabilidad, y Dios ha permitido que sacara este espacio, ¿verdad? Para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios mío, hay muchas cosas de qué hablar, porque yo sé que tú eres un testimonio vivo de Dios en la tierra, y a pesar de que tú eres joven, ha pasado cosas en tu vida que otra persona quizás suelta la toalla, se rinde, suelta el evangelio, pero tú has decidido entregarle tu vida completa a Dios, tu juventud a Dios, tu sueño a Dios, tu talento a Dios, y es un ejemplo para seguir, de verdad que sí. Bueno, hay muchas personas que te conocen, que te han visto cantando, pero quizás no saben quién era Alejandra antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era tu infancia antes de conectar a Dios o a tu propósito? Bueno, lo primero es que Dios, desde que tengo conocimiento, me estuvo llamando. Wow. Y yo, en mi adolescencia, pues estudiaba modelaje. Wow. Y yo soñaba con ser representante de la República Dominicana dentro y fuera del país. Santo. En el área de la belleza y el modelaje. Y de todas formas, yo asistía a la iglesia con frecuencia porque vengo
de familias cristianas que sirven a Dios. Santo. Y desde el principio yo sentía el llamado de parte de Dios sobre mi vida, pero no lo entendía, No lo asimilaba. no lo asimilaba de la manera como Él me llamaba, Wow. como Él me atraía. Sí. Y yo estaba enfocada en mi modelaje, estaba enfocada en dar lo mejor de mí al hombre, darme a conocer y siempre hacer las cosas bien en ese aspecto. Pero hubo un día señalado de parte de Dios en el que Él me llamó de una manera muy particular. Aleluya. Muchas personas esperan a que hagan el llamado en la iglesia, pero en mi caso el Señor me llamó a través de un sueño Dios. que en mi inocencia yo desconocía. Wow. Y lo di a saber a un familiar que sí servía a Dios, pero yo no entendía. Y el sueño que yo tuve es que en un momento vi el cielo muy cercano a mí y vi los cielos abiertos Santo. y vi un personaje sentado como si era un trono. Pero yo no entendía, ¿qué es lo que pasa? Y vi un personaje sentado con vestimentas blancas, un blanco resplandeciente, sentado, representando autoridad. Pero cuando estuve a punto de ver su rostro, un rostro resplandeciente como de rayos de sol, en ese momento me despertaron. Wow. Y yo conté el sueño a un familiar y le dije, bueno, yo me soñé esto y aquello, pero yo no entendía. Y la persona me dijo, Dios te está llamando porque tiene un propósito contigo. Y lo primero que yo pensé, pero es que, ¿cómo yo voy a dejar mi sueño, mi pasión, lo que yo más deseo, por esto? Santo. Y Dios me hizo saber y entender que el propósito que Él tenía conmigo era aún mayor. Dios. Fue tan impactante el cambio que Dios hizo en mi vida desde aquel entonces que alrededor la gente ha tenido que testificar y realmente ver lo que Dios ha hecho. Amén. Pero no obstante eso, probablemente las personas creen que cuando venimos al Evangelio todo se hace mejor y es todo lo contrario. Wow. Tenemos que ser procesados de acuerdo al carácter y a la voluntad de Dios. Así es. Entonces el Señor comenzó a pasarme por algunos procesos, iniciando desde la casa, situaciones familiares, que con los padres, con los hermanos, y estuve en esa lucha constante hasta un momento que Dios me hizo entender que ya la batalla no era mía sino de Él, Amén. que Él me llamó con un propósito determinado para servirle y que Él se iba a encargar de todo lo mío. Aleluya. Wow. Eso yo lo entendí más adelante, pero mientras tanto, en el proceso me costaba entender cuál era el plan de Dios para mi vida. Así es. Y tú mencionabas en un momento sobre la adoración. Y confieso que mis principios no fueron muy agradables, que digamos. Santo. A tal punto que recibía burlas en la misma iglesia, de los mismos hermanos, de la misma familia. Cállate, no cantes. Y nadie quería escucharme. ¿Por qué? Porque yo no tenía una buena voz. Y yo digo que las voces en el término del evangelio no tienen que ser Así es. estremecedoras, sino cuando se tiene a Dios, cuando se tiene gracia, eso provoca que algo suceda. Y yo testifico que Dios ha hecho un milagro en mi vida, que yo soy un milagro viviente de este tiempo y de esta generación. Que nuestros jóvenes puedan entender que Dios está llamando a una generación que lo deje todo por Él. Así es. Y que pueda entender que lo que Dios ha hecho va más allá que el sueño que tenemos o que deseamos. Así es. Los pensamientos de Dios son aún mayores. Amén. ¿Qué edad tú tenías cuando conociste en ti ese don tan precioso, adorando a Dios con tu voz y tu alabanza? La verdad yo me di cuenta después que vine al Evangelio, porque el canto no era mi pasión, lo mío era el modelaje. Wow. Y después que yo vine al Evangelio, como normalmente en las iglesias uno lo ponen a todo, a ver en qué uno cae bien. Exacto. Yo comencé predicando, porque también soy predicadora. Amén. Pero luego comencé en la adoración y yo no podía fluir, la verdad, a sinceridad. Yo le pedí a Dios que transformara mi voz, mi garganta, que hiciera algo, porque yo quería adorarle con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Y de acuerdo al tiempo, a los años, fui mejorando.
pero no fue fácil, porque siempre está la burla, Amén. siempre está la murmuración, y hay gente que no toleraba mi voz a O sea, sinceridad. para el hombre no calificaba para ser una No buena calificaba Dios. con tener una buena voz, una buena entonación, pero yo sentía que había un respaldo de ángeles conmigo en Dios. cada momento de intervención. Aleluya. Cuando canto para la gloria de Dios, puedo sentir que hay ángeles que me acompañan, y entonces no lo hago yo, sino que Dios me usa para impartir de ese depósito que Él ha puesto en mí. Gloria al Señor. Entendemos que a través de ese gran ministerio, porque el enemigo siempre aborrece más un adorador que a veces un predicador, porque el adorador conecta el cielo con la tierra. Así Y es. eso provoca y eso trae que el que no tiene palabra profetice en ese momento, porque la adoración conecta el cielo obviamente es. con la tierra. ¿Qué área en tu vida Dios hizo un milagro? ¿De qué? Yo sé que todos los adoradores, tanto como predicadores, adoradores, Satanás le tira por una área, a veces la garganta, para que no adore. ¿Qué milagro Dios hizo en tu vida que tú puedes testificar que fue el mismo Dios que lo hizo? Que el brazo humano, quizá de un médico o de alguien, no pudo alcanzar ese momento, pero Dios sí lo pudo hacer. Bueno, uno de los diagnósticos que me dieron luego que vine al Evangelio, que siempre tenía situaciones con mi garganta, con mi voz, fue que me diagnosticaron que en la edad de 18 años yo iba a tener que ser operada, Dios. sin discusión. Wow. Iba a tener que ser intervenida quirúrgicamente con la tiroides. Y yo le dije a mami, no. Algo Dios tiene que hacer, Amén. porque fue Dios que me llamó, y algo Él Así va a es, hacer así es. para testimonio. Y luego que volví al médico, por cuestiones de requisito, no fue necesario. Yo siento que Dios fue que hizo el milagro en mi vida de sanidad, porque de ahí en adelante mi voz no volvió a ser igual, no volvió a ser la misma. Y puedo testificar que en un momento dado, estando en un tour fuera del país, uno de los testimonios más impactantes de mi vida fue ver a una niña con síndrome de Down danzando y hablando lenguas en un momento de adoración. Dios. Esa ha sido una de las cosas que más han marcado mi vida. Gloria a Dios. Que no somos llamados simplemente a cantar o entonar una canción, Amén. sino a impactar y que la gente pueda ser transformada por medio de una palabra, Así es. por medio de una adoración. Así es. Y no tanto por la entonación, sino por lo que pueda impartir ese momento. Yo fui impactada en ese día al ver a una niña con síndrome de Down, no con cualquier tipo de enfermedad, con una condición de salud que humanamente trae tantas situaciones, y esta niña hablaba lenguas y danzaba, y yo pude ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de ese mover de adoración. Wow, la gloria es de Dios. Verdaderamente que cuando Dios tiene propósito con alguien, ese propósito por encima de cualquier pronóstico, por encima de cualquier proceso, lo de Dios se cumple. Amén. Directamente. Yo sé que tú fuiste un espejo, tú has sido un espejo para tu familia. ¿Quién dio el primer paso? ¿Tu madre, tu padre o tú? ¿O a través de ti se convirtió en tu familia? ¿O parte de tu familia conocieron a Dios primero que tú y eso te fue llevando al Evangelio? Yo inicié el Evangelio en mi casa, pero de parte de mis padres tengo familiares que son cristianos, pero quien inició en casa fui yo. Luego vino mi hermana, luego vinieron mis hermanos, mis padres más adelante, pero quien comenzó en casa como sacerdote, podría decirse, como luz, como lámpara, como sal, en mi casa fui yo. Comencé, y hasta el sol de hoy, para la gloria de Dios, mis padres, mis hermanos testifican de que Dios está. Así es. Porque una cosa es cuando estamos dentro de la iglesia, que mostramos mucho a los que están a nuestro alrededor o tenemos lejos, pero el ejemplo empieza por casa, el testimonio empieza por casa. Y debo testificar también que en todo el tiempo que tengo en el Evangelio he podido ver la mano de Dios obrando cada vez más de una manera poderosa en mi vida, en cada proceso, en cada circunstancia. Y cuando más creo, cuando más imagino que tal vez Dios no está al pendiente, Dios de lo más mínimo se encarga. Gloria a Dios. De suplir, de obrar, de hacer De abrir puertas. solo como Él sabe. Así Y es. de abrir puertas, así como tú mencionaste,
porque dentro de mis planes tal vez no estaba el yo estar aquí, Santo. pero dentro de los planes de Dios sí estaba. Así y eso es es. lo que Dios hace, que sus planes, sus pensamientos son aún mayores que los de nosotros. Amén. Así es, Dios trabaja en sendero misterioso. Es impresionante saber que a pesar de que ella es joven, se ha mantenido fuertemente en el Evangelio. Ahora bien, ¿cuál nos gustaría? Porque a través de ese testimonio, muchos de los jóvenes pueden recibir restauración y Dios lo puede fortalecer. Uno de los procesos más duros en el tiempo del Evangelio que tú tienes, que tú has pasado, que humanamente hablando, tú quizás te pasó por la mente, wow, no voy a resistir, voy a soltar la toalla, voy a abandonar, es fuerte, no entiendo el por qué, para qué, no sé qué fue lo que yo hice, por qué Dios permitió eso. Uno de los procesos más duros que te sacudió, que quizá otras personas se ven en esos zapatos y salen corriendo, pero Dios te ha fortalecido y, como dijiste, ha visto las manos de Dios poderosas obrando en tu vida. Uno de los procesos más fuertes donde tú puedes identificar, tú puedes decir, wow, solamente Dios lo hizo. Sí, bueno, de contar tengo muchos, la verdad, tengo muchos, pero yo siempre he creído cuando dice la palabra, sé vivir humildemente, no importa cuál sea mi condición. Amén. Y uno de los procesos que yo he vivido y han marcado mi vida, y lo digo con humildad, fue el proceso en el que en cuanto a mi casa no había nada y me tocaba salir a vender agua. Me tocó salir a vender agua y en ocasiones cuando yo le comento eso a alguien, se sorprende y dice, pero ¿cómo tú, María Alejandra? Una joven como tú, como viste, dónde sale, cómo habla, no sé qué. Pero, como dicen por ahí, conocen mi gloria, pero desconocen mi historia. Así es. Y Dios muchos mío. quieren tener lo que Cristo tuvo y el poder, pero Amén. nadie quiere ser crucificado, Ya. ni escupido, Así ni es. crucificado, ni traicionado. Dios. Pero sí me tocó en varias ocasiones tener que esperar la venta de un agua de mi casa para poder comer o esperar a que mis padres llegaran a cierta hora para luego cocinar, comer tarde. Llegó ocasiones que yo me iba a la iglesia sin comer nada y en una ocasión me dio un mareo que yo pensaba que era la presencia, pero era el hambre. Y fue una situación bastante difícil, muy crítica, que en este tiempo yo me imagino y yo pude ver a Dios obrando tan poderoso en mi vida Santo Jesús. con una situación económica, pero ya en la condición de salud, en el área familiar, mi madre tuvo varias complicaciones y yo pensaba que no iba a tener salida, que la muerte iba a llegar a mi casa. Cuando el cáncer toca la casa de alguien, a la vida de alguien, lo primero que uno piensa es en la muerte. Y allí el Señor se glorificó. Santo. Se glorificó de una manera tan poderosa que hoy mi mamá puede estar sirviendo a Dios. Wow, wow. Y puede testificar lo que yo veía lejos en algún momento, Dios lo ha hecho en su tiempo. Así es. Y lo he visto obrar económicamente, en temas de sanidad, en temas de sanidad espiritual, emocional, física. Aleluya. Y lo he visto supliendo cada una de mis necesidades. Santo. De todo lo que he tenido de necesidad, el mismo Dios se ha encargado de suplirme. Gloria a Y algo muy importante que tengo que destacar es que muchas veces aquellas personas que dicen que van a estar con nosotros en medio del proceso son las primeras que se van. Así es. Las primeras personas que dicen que nos van a apoyar son las primeras que desaparecen. Y eso es parte del plan de Dios para que no le demos la gloria al hombre. Amén. De decir, porque Sutanejo estuvo conmigo. Sino para que en medio de ese proceso podamos darle la gloria al único Así que es. se la merece. Así es. En ocasiones yo me preguntaba, Joselito, que si era que yo actuaba mal o si era que no era buena amiga, porque la gente se iba de mi lado, pero yo entendí que todas las personas que llegaban eran parte de un tiempo y un proceso de Dios para mi vida, pero el único que siempre queda se llama Dios. Así es. Y por Él estoy aquí, Wow. y por Él testifico, y por Él hablo, y por Él vivo, Gloria a Dios. hasta el sol de hoy. Verdaderamente que Dios es un Dios pero sobrenatural. Recuerdo que hace un tiempecito tu mamá había pasado un pequeño proceso, como que hubo una quemadura. Sí. Exacto, entonces, ¿cómo tú pudiste ver a Dios obrar en el transcurso de ese proceso que tú estabas viviendo cara a cara, face to face, con tu madre al lado?
Bueno, todo se juntó. Todo se juntó porque en ese tiempo, fue en el 2021, a mí me habían cancelado de la empresa en la cual laboraba y yo pues dije, ¿cómo va a ser todo ahora? Ya tocaba una dependencia plena de Dios y no de un sueldo. Wow. Y tocaba activar mi fe. Santo. Alguien me dijo, ahora es el tiempo de que tu fe se active a un nivel mayor. Pues luego de la cancelación, en 2 meses, mi madre tuvo un accidente y le explotó una olla de presión. Eso fue catastrófico. Se quemó desde el pecho hasta las piernas y todo fue muy acelerado. Santo. Mi mamá no podía movilizarse, teníamos que movernos todos los días con ella al médico para curarla y todo. Y yo dije, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto ahora? Wow. Fue muy impactante y muy chocante para mí, todo en un momento. Y pasaron los meses y los médicos vieron cómo fue la evolución de mi madre. Y yo pude sentir el respaldo de Dios en su cuerpo y también cómo el mismo Dios estaba teniendo un encuentro con ella. Aleluya. Porque en muchas ocasiones Dios tiene que buscar Un medio. medios para llamar nuestra atención. Así Si no es. aceptamos los buenos, a veces Él tiene que herirnos para que podamos atender al llamado. Así es. Y yo vi a Dios obrando, testifico, cómo a mi casa llegaba provisión para los medicamentos, Santo. alimento para nuestra casa, Gloria a Dios. dinero para el combustible, para movilizarnos todos los días Dios. al hospital, para curarla, para trabajar con ella. Y Dios fue trabajando en ella progresivamente, Wow. a tal punto que la magnitud de la quemadura no era ni siquiera para mi madre estar caminando como lo está haciendo ahora. Dios. Y en medio de eso, Dios obró para que yo pueda ser independiente, tener mi propia empresa, Santo. que mi madre pueda tener mejor salud, Santo. porque Dios usa cualquier medio para glorificarse, Así mismo para es. hacernos libres en Él. Gloria Porque a no Dios. niego que en algún momento, por causa del propio empleo, Sí. me sentía oprimida y limitada. Wow. Pero ahora hay más tiempo para hacerlo de Dios. Amén. Y esa situación también llevó a mi madre a creer más en Dios y a mi familia, esa gran nube de testigos, a ver cómo Dios obra. Y yo les dije, recientemente les dije, recuerden que todo lo que ustedes han visto y lo que hemos recibido se debe a Dios. Así es. No porque lo merezcamos, sino porque en su misericordia Él lo hace. Así es. Y Él no deja al justo desamparado nunca. Gloria a Dios. Ahorita tocaste un punto muy interesante donde dijiste que en el transcurso de la quemadura o de ese pequeño proceso que estaba atravesando tu madre, tenían que trasladarla todos los días a la sala del hospital. ¿Por qué la trasladaban todos los días? Era necesario por el tema de la quemadura. Ok. Para curarla teníamos que movilizarnos todos los días, Dios. porque era muy grave y era muy delicado. Podía tomar una bacteria Wow. y no era factible que en casa la curáramos porque era muy delicado. Las quemaduras eran muy profundas y todos los días las quemaduras se le brotaban de agua y tenían que explotarla, curarla y ponerle cremas. Entonces esas cosas tenían que hacerlas específicamente los médicos, también para el proceso de su evolución. Se llegó hasta la probabilidad de tener que operarla, tener que extraerle carne, hacerle un injerto para ponerle en las áreas quemadas. Y estando postrada en cama, Wow. el mismo Dios Aleluya. ministró a su vida y ella fue brotando carne, que hoy en día las quemaduras se le redujeron Dios, y no Dios. pareciera Wow. lo que vimos en ese momento de la quemadura, porque le explotó, les testifico, desde el pecho hasta las rodillas y todo se le redujo. Mi Wow. mamá no podía caminar, Oh, no Dios. podía siquiera ir sola al baño y Santo. todo eso, Dios fue obrando, que yo la miro ahora y yo Wow. puedo decir, Dios es fiel y Dios es Así bueno y es. maravilloso. Amén. Wow, impresionante. Ahora bien, tú sabes que tener una quemadura no es nada fácil. ¿Qué experiencia llegaste a vivir en un tiempo de madrugada con tu madre, sufriendo a carne viva? ¿Cómo tú te sentías cuando de madrugada ella se quejaba y decía, Alejandra, me duele aquí, me duele allá? ¿Cómo tú te sentías en ese momento? La verdad no fue una madrugada, fueron algunas semanas y tal vez hasta mes Dios. en medio del proceso, porque le daba comezón, la quemadura le provocaba comezón
Y nuestro clima, que es tropical, Sí. no ayuda tampoco. Exacto. Entonces el calor la alteraba mucho más. Wow. Si había que ir al baño, yo tenía que asistirle. Si ella tenía que comer, también tenía que asistirle, cualquier cosa, porque ella no podía moverse, estaba vendada. Su cuerpo, el 80% de su cuerpo estaba vendado Oh my y no God, podía hacer my nada. God, my A veces la arropaba, tenía que desarroparla, luego me pedía que le toque por encima de las vendas, porque tenía mucha comezón, pero a la vez tenía mucho dolor, que era muy difícil poder Súper tocarle. complicado. Pero en medio de todo eso, mi oración era a Dios que pasara bálsamo por su cuerpo, que los ángeles trajeran refrigerio a su cuerpo. Pero la verdad era muy doloroso tener que ver cómo a uno de los seres que más amamos Así es. le tengan que herir. En ocasiones habían 2 médicos curándola y ella sangraba y lloraba y me sostenía de las manos porque no podía aguantar el dolor. Dios, Y en Dios. ocasiones ya no tenían que sacar de la sala. Pero es verdad, en verdad ella llegaba momentos que ella no soportaba el dolor. Gloria a Dios. Imagínate que si en un momento nos quemamos un dedo cocinando o la palma de la mano, todo El cuerpo la entero. parte, el frente, lugares sensibles, áreas de nuestro cuerpo sensible, que ya fue afectada en ese momento. Ya cuando alguien habla de quemadura y habla de ese tipo de cosas, yo puedo hablar con evidencia realmente de cómo se sufre. Cuando alguien me habla de que es un cáncer, yo puedo darme cuenta de cuán difícil es para el que está alrededor de esa persona. No porque yo la haya vivido en carne viva, sino porque mi madre vivió todos esos procesos. Wow. Y yo vi a Dios obrando en cada uno de ellos. Santo. Ahora, ¿qué tiempo duraron trasladándola del médico, obviamente de la casa al médico? ¿Qué tiempo duraron movilizándola todos los días? Aproximadamente 3 meses. Wow. Entre diario Dios. y interdiario. Porque no se podía dejar pasar Hasta tiempo. los domingos, o sea, no había día de vacaciones. No había- habían días. O Y sea, tuvimos que movilizarla en silla de ruedas. Dios. O sea, todo esto ha sido parte de un propósito Wow, y un wow. plan de Dios que probablemente mucha gente quiere estar en altar, quiere estar en púlpito, quiere ser reconocido. Ser famoso, ser... Y ha habido personas que dicen, yo quiero ser como tú. Ay, y quizás Y tú por yo, dentro... eso a mí no me ay. causa ninguna risa, ni emoción. Porque solamente yo sé, Dios y yo sabemos cuánto ha costado estar hasta donde estoy. Así Y es. no para vanagloriarme, sino que el estar en el Evangelio, servir a Dios, conlleva el negarse, conlleva un día tras día pedirle a Dios ayuda, Wow. conlleva Dios. una dependencia plena Así de un es. ser superior, un ser mayor, nuestro Dios, para uno mantenerse en medio de este mundo, de tanta tentación, prueba, debilidades y situaciones como esa, que no es porque la merezcamos tal vez, sino que Dios la permite para Él glorificarse y que otros puedan venir al Evangelio por causa de una experiencia que Él nos permita vivir. Gloria al Señor. Y ya nos quedan ya un par de minutitos para acá culminar en el transcurso de movilizarte de la casa al hospital, obviamente. Quizás hubieron palabras negativas que lo confrontaron a ustedes, que lo chocaron, que le dio un tiempo de pensar, que en el momento quizás tú pensaste, wow, ¿será verdad o que Dios meta su mano? ¿Hubieron palabras negativas o todo lo que te rodearon te dieron palabras positivas? Pues en ese proceso hubo personas que en lugar de motivar, pues lo que hacían era como que desalentaban. Wow. Desalentaban en medio del proceso porque hasta que no le toca a alguien vivirlo, le da igual. Le digo, así Entonces, es. en medio de todo eso, Dios obró y hacía que las palabras negativas fueran dispersadas. Santo. Y la palabra de Dios siempre permaneció. Amén. Siempre permaneció con nosotros y es lo que nos ha mantenido firmes hasta hoy. Amén. Así es. Dios es un Dios de propósito, un Dios que todo lo puede, un Dios que rompe la cadena, un Dios que cuando llega todo cambia. No Amén. importa el tiempo de espera, no importa los diagnósticos, no importa la enfermedad que esté viviendo. Dios es un Dios
de propósito. Ahora, venimos casi a este punto final. Entendemos que la familia dentro de tus hermanos, toditos sufrían en carne propia, pero tú fuiste una de las que estuvo un poquito, mucho más cerca de tu madre. En el momento que tú eres sumamente testigo, 100%, del proceso que estaba viviendo tu madre, tu padre en ese momento, ¿cómo se sentía? ¿Cuál era su actitud? Porque yo sé que llegó un momento en tu vida donde tú te encontrabas entre la espada y la pared. Puede ser que tu padre, para que tu madre se calmara, le daba fuerza, pero llegaba un momento donde tú llegaste a ver a tu padre triste, que a veces tú tienes que dejar a tu madre descansar para decirle a tu padre, papi, tranquilo, que Dios va a obrar, tranquilo, que Dios va a meter su mano, tranquilo. O sea que tú estabas como en el medio, dando palabras Sí, positivas. Oye, yo sé que, sí. o sea, me refiero de esta manera No porque solamente a él, sino a mis hermanos y todo, porque exactamente, todos estaban muy afectados. Y como yo he estado más sumergida en la palabra, amén, pudiera esa es decirse, la palabra exacta. aunque yo esté viviendo la misma situación y esté adolorida por lo que ella estaba viviendo, yo tenía que darle palabra de aliento. Así es. Mi, mi hermana, mi hermana no soportaba verla, nadie soportaba curarla ya cuando se podía hacer desde la casa Wow. y me tocaba y salían de la habitación y yo tienen que venir a ayudarme, tienen que venir a ayudarme para curarla, para asistirle, porque si no, no puedo hacerlo sola. Y me tocaba en ocasiones, yo lloraba en mi Wow. habitación cuando ella se dormía un poco porque yo decía, Señor, yo no puedo más, no aguanto. ¿Qué ¿Cuál es el otro proceso? O sea, porque no aguantaba tantas situaciones, Uno detrás de otro. uno detrás de otro, y la gente piensa muchas veces que al estar en el Evangelio uno no tiene Es un situaciones, cacho. o que todo está bien, y no siempre todo está bien. A veces las cosas están tan mal y toca subirse a un escenario a ministrar Así cuando uno es. no se siente bien. Desbaratado por dentro. Sí, Así es. y en medio de eso, pues mi padre se sentía muy mal, estaba muy destruido, y aún así yo le decía, bueno, hay que esperar y confiar en Dios. Y todo obra para bien, les Amén. decía. Yo le testificaba, todo obra para bien y no ha sido tal vez porque lo merezcamos, pero Dios tiene un propósito en todo. Amén. Así es. Y Él pues también testifica de cómo Dios, el ver a mi madre ahora y como ella estaba en aquel momento, es un milagro. Es Gloria a algo del Dios. cielo a la tierra el cambio que mi madre ha dado. Amén. Así yo Y soy el yo ver testigo de eso eso. también me ha ayudado a que mi fe crezca un poco Amén. más, a ver a Dios obrando un poco más, porque no es lo mismo decirlo, escucharlo que vivirlo. Así es. Y eso es lo que a mí me ha permitido Dios, vivirlo para poder testificar como en este momento de que Dios Es ha real. hecho el milagro. Wow, así es. Dios trabaja en sendero misterioso. Dios es un Dios que no se detiene por Así es. nada ni por nadie. Y una de las razones que me llama mucho la atención es lo siguiente. A pesar de que el mismo Dios te tenía como una puerta de bendición, no solamente para darle palabra positiva a tu madre, sino a tu padre y a todos tus hermanos y a algunos vecinos más cercanos, porque hay vecinos que como que se familiarizan, ¿verdad? Así es. Con las personas. Ahora bien, cuando te tocaba cantar en una iglesia, ¿cómo tú te sentías? Pasando un proceso duro, duro en tu casa y aún así darle a Dios tu mejor alabanza y darle una sonrisa a la gente, poniendo un Dios en alto, aunque te estaba cayendo a pedazos, porque te preguntaba, siempre tú te mantenías como aquella mujer que revela la Biblia. Todo está bien, creyendo con una fe sobrenatural que Dios iba a orar. En el momento que te tocaba pararte en un altar o te tocaba honrar a Dios con tu adoración, pasando ese proceso, ¿cómo era esa actitud tuya ante la presencia de Dios en el momento de adorarlo? La verdad me sentía muy quebrantada, Wow. porque no simplemente era ese proceso que estaba viviendo, sino que como te dije hace un momentito, todo se reúne. Ujú, sí, uno de cada. Entonces, cuando me tocaba ministrar, ya sea predicar o adorar en algún lugar, alguna invitación, yo solamente le pedía a Dios fuerza. Wow. Le pedí a Dios que me ayudara porque a sinceridad, dejando en casa una situación tan grave como la que estaba viviendo y subir a ministrar y darle palabra a alguien, era una lucha porque está lo que yo siento en mi carne y está la voluntad de Dios. Y Dios es experto en manifestarse cuando uno está
en medio del proceso, en medio de la prueba. Y yo simplemente oraba y le pedía a Dios, aún en medio, antes de subir al escenario, yo le pedía y le sigo pidiendo a Dios que me ayude, que sea Él, que no haya nada de mí allí, sino que sea Él que obre. Y yo esto lo comento ahora porque lo recuerdo, en un momento dado me iba a movilizar a un lugar y tuve un confrontamiento con un brujo. El ser ministro del Evangelio conlleva mucha lucha. Y en un momento dado, cuando tuve el confrontamiento con el brujo, para la gloria de Dios, cuando servimos a Dios hay una evidencia, está la marca de Jesucristo, el Espíritu Santo nos sella y en medio de todo somos luz. Amén. Y cuando se está en el Espíritu, podemos ver todas estas manifestaciones. Y para la gloria de Dios, en ese momento, Él quería manipular y distorsionar un mensaje en aquel momento. Y con la autoridad que Dios me ha dado, yo pude confrontar a esta persona a tal punto que este mismo brujo tuvo que decir que le orara a mi Dios porque él quería ser libre. Y él dijo, tú le oras a Dios, tú le sirves a Dios. Y yo le dije, yo soy cristiana para la gloria de Dios. Pero ya había una marca, porque él decía, hay una luz en ti, hay una marca en ti. Y yo me estremecía por la presencia de Dios y la autoridad con la que me llenó el Señor en aquel momento para yo decirle a aquel brujo, Cristo te ama y quiere libertarte y quiere salvarte. No me llene de temor ni de angustia. Ay, ¿por qué brujo? Porque yo he creído que sobre mí y en mí hay una autoridad superior para yo declarar sanidad, liberación y salvación sobre aquellos que se pierden. Amén, así es. Dios es un Dios mío, este testimonio me ha impactado bastante. Yo sé que muchas vidas están siendo edificadas con este testimonio, donde gente están siendo restaurados, donde personas que tienen familiares ahora mismo en una sala de hospital. Yo no sé qué tiempo tiene ese familiar querido que tú amas, que quizás tiene 1 año en un hospital, 2 años, 3 años, 3 meses, 6 meses, quizás está en coma, quizás prácticamente, humanamente, quizás pensando que ya no hay esperanza, pero donde se termina el brazo del hombre, es ahí donde comienza el brazo del Dios Todopoderoso. Ahora bien, cuando tu madre ve directamente cómo su piel comienza a reducirse y en vez de quedarle una marca en su cuerpo entero, Dios comienza a limpiar su carne y su rostro, Dios comienza a normalizarlo, si es la palabra correcta, ¿verdad? A normalizarlo. Cuando ella comienza a ver cómo ella se veía antes en su proceso de enfermedad y cómo se ve ahora, Dios mío, mire, esto es tremendo. ¿Qué ella te ha dicho? Dios mío, ese impacto que Dios hizo, ¿cómo han quedado tu familia? Porque tu familia fue testigo que la vieron en una cama, padeciendo en carne viva esa enfermedad. Y la ven a ella ahora que humanamente, que con el problema que tenía, podía quedar la cicatriz, casi el cuerpo completo. Y Dios ha limpiado su carne, Dios ha limpiado su cuerpo. Y tu familia lo han visto con sus ojos, que antes ustedes tenían que movilizarla, ahora ella se moviliza sola de un lugar a otro. Tu familia, ¿qué impacto ha recibido? En resumidas cuentas, mi familia dice que Dios es real. Dios. Solamente dice, Dios mío, pero verdaderamente que Dios existe. Dios santo. Porque una persona que tuviésemos que movilizarla en silla de ruedas, no podíamos tocar la cama, nada. Dios. Y teníamos que darle la comida porque no podía ni siquiera tocarse. Dios. Todo eso. Y ver, o sea, ya cuando ella se fue recuperando, que no estaba recuperada del todo, ella quiso ir a la iglesia. Y la gente en mi congregación se maravillaron. Se maravillaron de ver cómo Dios se había obrado. Algunas personas habían ido a visitarla y la vieron que estaba postrada en cama. Y fue un milagro acelerado. No duró tanto. El proceso pareció largo, pero en realidad todo lo que Dios hizo, la sanidad en su cuerpo físico, fue algo extraordinario. Quien la vio antes y quien la ve ahora, tiene que decir Dios es real. Santo. Porque todos en algún momento pensamos que por el dolor tal vez no iba a soportar,
que por el dolor o por lo mismo que estaba viviendo, tal vez mi mamá iba a quedar con una condición de salud. Aleluya. Y mi mamá dice ahora que cuando ella escucha hablar de alguien que ha tenido alguna situación de quemadura, ella sabe Wow. y tiene misericordia Santo. de aquellos que han sufrido. Cuando uno escucha que quemaron a alguien, que tuvo tal accidente, ella puede ser testigo fiel de eso, que ella sentía tanto dolor, tanto ardor, tanta desesperación y no poder hacer nada. Eso Dios a mío. veces pudiese ser algo frustrante, pero en medio de eso Dios se glorificó. Y mi familia, al verla, cómo ella ha actuado después de eso, es refrescante saber que Dios intervino allí. Wow, Dios es maravilloso. Te voy a regalar un minuto para que me le dé un consejo a esas personas que están pasando momentos similar a la tuya, ejemplo a la tuya, o quizá peor, que tienen familiares que aunque no estén pasando por un proceso como ustedes lo vieron de una quemadura, pero hay personas que tienen familia que quizá están padeciendo por cáncer, están en una sala de hospital, o tienen familiares en intensivo, todavía tienen familiares afectados del COVID, todavía tienen familiares que quizás tuvieron un accidente, chocaron, tienen un hueso roto, parte de sus órganos dañados. Tú que fuiste testigo de ese proceso que tuviste con tu madre, mano a mano, tuviste con tu familia, mano a mano, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que están viviendo un proceso similar a la tuya o quizá peor? Lo que puedo aconsejarles o recomendarles es dependencia plena a Dios. Amén. No rendirse en el proceso, Gloria a porque Dios. no será para muerte. Así es. Y si Dios dijo que te va a bendecir es porque encima de todo pronóstico lo hará. Así es. Y aunque todo parezca adverso, si el propósito de Dios no se ha cumplido, aún de la tumba se levantará. Dios mío. Yo simplemente les recomiendo que confíe, que no tema, Amén. y que cuando el temor quiera apoderarse de su mente, de su vida, que le diga, Señor, yo estoy Amén. estoy aquí para ti. Gloria a Dios. Haz lo que quieras conmigo y que tu voluntad se manifieste en medio de esa situación. Así es. Wow, wow. Impresionante. Wow, verdaderamente que Dios es real. Dios es un Dios que está por encima de la existencia. La eternidad habita dentro de él. Dios es un Dios tan eterno, tan poderoso. Él es un Dios tan real que no te me ofenda, pero Dios es mucho más real que muchos de nosotros. Si tú existes, si tú eres real, imagínate que el que te creó es mucho más real que tú. Amén. Deposita tu confianza o depositemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Hay procesos que no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de cada uno de nosotros. Así que Dios te continúe bendiciendo. Alejandra, tienes 5 segundos para que haga una oración por esa hermosa persona que escucharon y están viendo tu testimonio, para que esas palabras sean productivas y esa palabra pueda levantar a alguien. Señor, en este momento, de manera especial, Sí, Jesús. Padre amado, presento delante de ti a cada persona que esté pasando una situación de salud, donde ya los médicos, la ciencia los han desahuciado, donde no tienen recursos para cubrir sus medicamentos. Tú eres el Dios único, vivo y de poder, el médico por excelencia, nuestro sanador y restaurador. Yo te pido, Señor, que aquellas personas que están postradas en cama, que se encuentran en un hospital, que se encuentran allí olvidadas, Señor, aún por sus familiares, te pido, Señor, que te acuerdes, que tu mano poderosa de sanidad, de liberación y salvación llegue a sus vidas, Señor, que este tiempo se acelere para ellos y que ellos puedan verte obrando a su favor para testimonio y gloria de tu nombre, Dios amado. Para ti no hay imposible y declaramos que en el nombre de Jesús cada quien recibirá su milagro de sanidad, de restauración, así como lo recibió mi madre, Dios, para testimonio de tu nombre. Padre eterno, glorifícate y creemos que recibiremos testimonio y evidencia de que tú has obrado, de que para ti no hay imposible, que no hay enfermedad que se someta, no hay enfermedad que soporte el peso de tu gloria. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, como creímos, así será hecho. Amén, Amén. y amén. Impresionante. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y seguirá y seguirá y seguirá haciendo hasta que Él
cumpla su propósito en la vida de alguien. Alejandra, si alguien quiere se siente identificado contigo y quieren buscar tus redes sociales y quieren saber más de ti, quieren ver tus canciones, quieren ver tu proyecto, he visto que a nivel de las redes, tanto como Facebook, Instagram, TikTok, tú siempre subes como unas pequeñas reflexiones dándoles palabras de aliento a la persona. Si alguien quiere ver más tu video, quieren conocer más de ti, ¿a dónde se pueden dirigir para conocerte más? Sí, por Facebook me pueden encontrar como María Alejandra Ventura Jiménez. Okay. Y por Instagram me pueden encontrar como María Alejandra VJ o B chica J. María Alejandra B pequeña J. Y en Facebook María Alejandra Ventura Jiménez. Así es. Siempre recibirán una palabra de edificación y de aliento a su espíritu. Amén. También ahorita hubieron personas que quedaron impactadas cuando tú dijiste que aquí, estos cortos segundos que nos quedan, que Dios te sacó de tu trabajo. No entendiste el por qué, pero Dios sabía todas las cosas. Y luego Dios te entregó una empresa. En las redes sociales, si alguien quiere conocer tu empresa, quiere tener algún artículo de lo que tú vendes, ¿cómo se pueden dirigir a ti? Sí, para conocer más sobre mi proyecto, pueden seguirme en Instagram y en Facebook como Viste a tu Gusto Mac 7. Wow. @Viste a tu Gusto Mac 7, donde van a recibir contenidos también y pueden adquirir algunos de nuestros productos. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Y también en WhatsApp con el 829-714-8768 para cualquier información. Estamos para servirle. Amén. Y somos siervos de Jesucristo. Amén. Para todo lo que necesiten. Y aparte de que eres empresaria, también eres salmista y adoradora. Así Amén. Que también ella predica, ella adora a la muchacha ahí, completa en Cristo Jesús. Así que los ministros que lo están viendo, cualquier evento se la recomiendo, señores. Donde yo pongo el ojo, pongo la bala. La gloria es de Dios. Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de Alejandra. También usted puede buscar la página de Excelencia Cristiana, puede suscribirse también en YouTube de Excelencia Cristiana. Y si quiere conocer más del profeta Joselito, usted puede buscar Joselito Pérez o Joselito el Reino de Dios en Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Repite conmigo. Hoy, mañana y siempre. Shalom. Shalom.